Tenemos un propósito 4 horas. Bienvenido, Rodrigo. Y aquí estamos, muy buenas tardes, esperando el gobierno en este 15 de mayo, como que 15 es cobro, ¿no? Sí, claro, ¿Y pago? Para las empresas del sector privado. Pago y cobro, porque si usted me debe pagar el día 15, ¿no? No necesariamente, No. depende del día que acordemos. Bueno, uno necesita. Debo y pagaré. Debo y pagaré. Buenas Ese tardes de puede. nuevo. Gracias por estar esperando el gobierno junto a nosotros. Gracias a los bienvenidos 1 y 1A que están ahí pendientes de todas las emisiones de la Z101 con todas esas plataformas que alcanzan la ciudad y el mundo. Orbis et Orbe. Hoy tenemos muchas informaciones, 2 invitados muy especiales. Amanecimos con la noticia de la gran cantidad de accidentes cerebrovasculares entre jóvenes que hay en el país y con la advertencia del distinguido y apreciado amigo Osiris de León acerca de la gravedad de la sequía. Siempre he dicho que a la administración actual no le gusta preocuparnos, tienen un estilo de paterfamilia, del padre consentidor, y no le gusta preocuparnos, pero luego de esa advertencia dramática de Osiris de León parece que la mesa del agua se reunió de manera urgente y van a hacer advertencias. Incluso Osiris de León propone que se racione, uno siempre dice racionalice, pero está mal dicho, racione el consumo del agua en la República Dominicana. El presidente asumió eso y ahora en Santiago, que está ofreciendo las condolencias a la familia de Abel Martínez Durán, el alcalde de Santiago, candidato a la presidencia por el PLD, a toda su familia, tiene un hermano diputado también, ha dicho que en los últimos 40 años no había habido una sequía como la que tenemos, con las consecuencias que tenemos. Sí, porque es que se combinan varios elementos con el tema de el uso irracional e indiscriminado del agua. Porque hay una mala cultura, una cultura inadecuada en la República Dominicana, porque si bien es cierto que el acceso al agua es un derecho humano y de hecho es un derecho constitucionalmente protegido en la República Dominicana, es el acceso al agua. Pero el servicio del agua potable o el agua potabilizada, usted como ciudadano debe pagarlo. Esa es una, no tenemos conciencia de eso. Pero por otro lado, usted como ciudadano tiene un deber de hacer un uso racional y consciente del agua. ¿Por qué? Porque ese también es un derecho de tercera generación y nosotros tenemos una responsabilidad, incluso con las generaciones futuras, de hacer un uso responsable del agua. Además, nosotros en República Dominicana tenemos un privilegio porque tenemos acceso a agua, incluso a agua dulce. Señores, hay países donde no tienen de manera regular acceso al agua. Quienes hemos tenido la suerte de ir a islitas incluso del Caribe, porque no le tengo que decir que vayamos a Israel, quienes hemos tenido la suerte, por ejemplo, de ir a Israel, que hasta el agua de la calle, el agua cloacal, es reutilizada, reciclada y reutilizada. Pero en las islas del Caribe, una botella de agua es mucho más cara que una cola o que un café. ¿Y las barcazas llevan el agua? Por supuesto. Entonces, pero nosotros aquí exigimos que nos lleven el agua a la casa, pero la desperdiciamos, no cerramos la llave, no hacemos un uso racional, sabemos que hay sequía, que las autoridades están haciendo un esfuerzo, a veces, porque a veces también no hacen el esfuerzo, pero además tenemos los car wash informales, tenemos un uso indiscriminado, no tenemos incluso un control en la casa, lavamos todos los días, no hay una programación, lavamos las escaleras, o sea,
de manera irregular. Entonces yo creo que ya tenemos como ciudadanos también nosotros ir asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, porque aquí no todo es obligación y responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte, por supuesto que sí, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que asumir lo que nos corresponde. Inicia la semana con un tema que sigue siendo recurrente, que sigue dándole la vuelta a la glorieta del Parque de las Incoherencias en la República Dominicana y del miedo a la institucionalidad y aplicar la Constitución y las leyes cuando corresponde. Me estoy refiriendo al problema en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, esta vez la Cámara de Cuentas del Cambio. Después que un inmaduro y audaz presidente de la Cámara de Cuentas se presentó a un programa de televisión, yo pienso que asusado por esos sectores fácticos. No, ve a tal programa, habla, dilo todo. A partir de ahí, de que este joven se declarara un preso de confianza de su pleno, el que manda en el pleno, ya la crisis no puede ocultarse. Ya no puede existir esa vocería cívica que pretende tapar el sol con un dedo cuando el sol no le alumbra su terreno. Esa Cámara de Cuentas recibió los más elogios, los más frecuentes y subidos de tono, esos elogios que pusieron a personas como el presidente del Senado, el honorable amigo Eduardo Estrella, que a veces parece más un ministro que el presidente del Senado. Aquellas loas a ese equipo eran vergonzosas. Ahí estaba la representación más granada de la institucionalidad dominicana. No se parecían a los delincuentes del pasado. Que por cierto, en aquella ocasión, con los delincuentes del pasado, ocurrió algo inusitado. El presidente de la República le pidió la renuncia diciéndole que ellos eran unos delincuentes. Vino la advertencia del referente ético de Palacio que le dijo, no, tú no puedes pedir la renuncia, porque ella conoce el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, ya como no se puede esconder el problema, ahora los que tenemos más tiempo en este país nos asombramos mirando que todo el mundo tiene una propuesta para resolver el problema de la Cámara de Cuentas, hasta llegar a la burla de ofrecer, no, mándenle un coaching, bueno, que vayan a Mercy Otañez ahí, resuelve ese problemita, y haga una terapia. Pero ustedes están oyendo lo que significa eso. En un órgano autónomo del Estado, que están pidiendo que vayan a orar allá, le hagan una terapia de grupo, que ahí no hay problema. Y ahí sí hay problemas. Y para resolverlo está la ley, están los reglamentos y está la Constitución de la República. Ahora se inventaron que es la ley que hay que derogar. Si la Cámara del Cambio hubiera funcionado con sus personas de la sociedad civil, con su cuota para tal partido, para tal otro y para tal otro, entonces la ley estuviera perfecta. Pero ahora quieren modificarla o quieren derogarla. Y miren, eso podría ser una solución. Recordemos que ha sido frecuente durante esta gestión, no gustó el decreto, cámbialo. La ley no se adecúa al decreto, cambiémosla. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando en el primer decreto de designaciones, después de los tweets nombrando a las personas que iban a desempeñar las funciones que hasta ahora desempeñan, la designación del director de INAPA violaba flagrantemente la ley 4998, creo, que crea el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, porque esa ley exige que para dirigir el instituto se necesita un ingeniero especializado en ingeniería sanitaria, y el premiado es un licenciado en Derecho. ¿Y qué hizo Palacio? De inmediato envió una propuesta para modificar el artículo 7 de la ley y lo modificaron. Me luce que ahora, para adecuar lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, con esas ayudas siempre de la sombra y de la luz, parece que van a hacer algo, van a modificar algo. Y mi pregunta es,
Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con la Cámara de Cuentas? Mire, durante la tiranía, todo lo que quería el tirano tenía una respuesta institucional. Si él quería divorciarse porque Bienvenida Ricardo no podía darle hijos y ya tenía uno con María Martínez, háganme una ley, la 100.306, háganmela para cubrir. Pero aquí estamos, es como un asunto de prueba-error. No fue bien con eso, cambien la ley. Yo creo que así, con una institución flexible, dúctil, no podemos lograr el cambio prometido y el cambio que necesita el país. De modo que la solución de la Cámara de Cuentas no puede venir desde afuera. El primer poder del Estado tiene que asumir su responsabilidad y decidir esto ya, porque ahora mismo la única actividad, me dicen, de la Cámara de Cuentas es preparar una festividad para celebrar un aniversario más. ¿En serio? Sí. Y no hemos señalado aquel asunto penal que preocupa a muchas personas. Es así. Bueno, pero hay otras informaciones que compartir porque lamentablemente el reloj sigue avanzando. Hay horarios de cierre por mantenimiento de túneles elevados y puentes para que no se sigan cayendo los puentes. Por favor. Y el Ministerio de Obras Públicas ha informado los trabajos a realizar, que incluyen recogidas de desechos sólidos, limpieza en general de entornos, entre otros. Y estos serán en el Gran Santo Domingo y en Puerto Plata. Mire qué coincidencia. Que por cierto, hay aguaceros e inundaciones. Sí, en la región y de norte. hecho, claro, de hecho un puente se vio afectado, tengo entendido, en Puerto Plata. Entonces inician este lunes 15 hasta el próximo 20 de mayo y se procederá al cierre del tránsito vehicular por distintos pasos a desnivel, incluidos puentes del Gran Santo Domingo y la provincia de Puerto Plata. Entonces, los cierres serán entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Es bueno que estén pendientes de las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas. El lunes se le estará dando mantenimiento al túnel de la avenida Núñez de Cáceres y al de la Charles de Gaulle de la autopista San Isidro. Horario, Carolina. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, la recomendación es, si usted se mueve entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, por cualquier paso a desnivel del Gran Santo Domingo y Puerto Plata, aunque no esté anunciado, esté pendiente. ¿Por qué? Porque a veces no está programado, pero de repente hacen el cierre. Entonces, a veces uno va rápido y de repente se encuentra con un cierre. Entonces, tome precaución. De todos modos, está avisado en la prensa nacional la programación, realmente lo han publicado. Pero ustedes saben que nuestros contratistas a veces hacen uno que otros cambios. Entonces, la recomendación de seguridad vial que puedo hacerles como técnico en la materia es que esté pendiente. También les recomiendo las aplicaciones como Google Maps y Waze, casi siempre actualizan esas notificaciones. Y si usted está en un taponcito por esa situación, pues aproveche también y notifíquela, porque así ayuda a otros conductores. Entonces, todo el que transita entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, desde hoy lunes 15 hasta el próximo sábado 20 de mayo, esté muy pendiente en los pasos a desnivel en el Gran Santo Domingo y la provincia Puerto Plata, porque estarán en mantenimiento preventivo. Bueno, y nos pide Francis una pausa para darle paso a nuestro primer invitado. En la Z101, esperando el gobierno. Y tantas cosas en paz, este reencuentro de amigos viejos. Ya Ana Mercy prometió ir a San Cristóbal a ver si se soluciona el asunto del tránsito. Pero Ana Mercy, mejor solucionalo aquí. Claro. Porque no te me vayas para allá, porque está un diputado joven. Bienvenido, Eddie Montaz, por aquí, este joven.
las casualidades son interesantes. Sí. Cuando vino todo ese movimiento de jóvenes para ocupar las curules, Eddie Montaz fue uno de los más aplaudidos. Aunque el concepto de juventud, en mi generación todos comenzábamos jóvenes, pero no había redes para que lo dijera. Uno comenzó a ser persona pública a los 24, a los 23 años sin bulla. Entonces, casi en el momento que Eddie Montaz tiene que decidir si se repostula o no, si vuelve a optar o no, aquí en producción discutíamos, pero hay que ir llamando a esos jóvenes a ver cuál ha sido su inventario, qué tan bien les ha ido y qué dice su comunidad. ¿Usted está satisfecho, Eddie Montaz, de todo lo que ha pasado? Y además le damos ya formalmente la bienvenida, le mostramos nuestro afecto. Y usted sabe que esa es una provincia con muchas personas queridas. Carolina tiene parte de su corazón por allá. Claro que sí. Parte y media, yo diría. Ve. Y ustedes siguen siendo trujillitas, eso es un derecho, ¿no? El orden. Bueno, uno baila esos merenguitos cuando lo dejan. Primero, buenas tardes, agradecido de que me hayan invitado, Carmen, Ana Mercy. La invitamos a tomar aquí, no se dice que ella, yo voy avanzando con el café. Y Carolina, que tiene raíces muy arraigadas en San Cristóbal, pero sobre todo a todas esas personas que nos escuchan y que escuchan su espacio. En el parque de San Cristóbal están todos pendientes. Comenzaron a escribirme temprano que a qué hora era que iniciaba, porque en el primer bloque yo no estuve. Entonces ahí yo estaba fuera de yo espérense un momentito, pero nada. No, que no queremos manifestaciones ahí afuera, que a los bienvenidos no les gusta eso. Siempre y cuando sean pacíficas y con pancartas yo creo que se puede, pero vaya. Pueden traer los pasteles, las interesante para celebrar a él. Y un dumplincito también caería bien. Y Mire, en San Cristóbal, bueno, sí. Sí. Es cierto. el dumplín de San Cristóbal por demás es mejor que el de San Pedro. Mucho Después mejor hablamos que el de San de eso, y Pedro. de los pasteles y demás, y de la resolución también. Vamos a hablar de qué usted ha hecho durante todo este tiempo en la Cámara. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Han sido 3 años de arduo trabajo. 3 años de arduo trabajo, donde iniciamos con una ilusión de producir profundas transformaciones, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que en democracia, sobre todo en los congresos, hay muchas cosas que tú te imaginas desde antes, pero la lucha constante en el día a día que provoca esos cambios. Particularmente tenemos diferentes formas los diputados de producir cambios en nuestras comunidades, que son mediante leyes o mediante proyectos de resolución, donde necesitamos inclusión en el presupuesto para ese tipo de obras. Personalmente, yo tengo una inclinación por los temas legislativos que tienen que ver con el tema de salud a República Dominicana y sobre todo de manera general en la seguridad social. En el Congreso reposan proyectos de leyes míos para que sea incluida la salud mental dentro de la seguridad social, para que también esa nutrición, desde una simple consulta hasta un procedimiento bariátrico, también sea incluido. Formo parte de la comisión bicameral que estudia la modificación de esa ley 8701, que yo diría que después de la Constitución es la ley más importante que tenemos en República Dominicana, porque es el marco regulatorio de toda la seguridad social. Con relación particular con temas de San Cristóbal, nosotros 3 funciones determinantes: legislar, fiscalizar y representar. El tema de la representatividad es un contacto constante con la población y nosotros. En el tema de legislar, básicamente ese tema de esos proyectos de resoluciones, por ejemplo, tenemos la necesidad en San Cristóbal de tener hospitales en distritos municipales que están muy cerca también, para contribuir con esa situación que tenemos en San Cristóbal, porque el problema básico, desde mi punto de vista de San Cristóbal, que usted bien lo decía en principio, ese tema del tránsito, el problema básico del problema del tránsito es que tenemos los servicios centralizados en medio de la ciudad. Entonces, sí, una población que ha tenido un crecimiento constante, una ciudad dormitorio donde vivir en San Cristóbal, que a 15 minutos, 20 minutos del centro de la capital, trasladarse, la descentralización de esos servicios, bancos, supermercados, mercados, hospitales, esa descentralización de la ciudad es lo que va a provocar ese
ese descongestionamiento que se necesita. Y sobre esa base, hasta donde el brazo nos llega como legisladores, entonces hemos solicitado la inclusión en ese presupuesto de diferentes obras que se necesitan en la ciudad. Por ejemplo, esos 2 hospitales, uno en Atillo y otro en Atodamas, de segundo nivel. La culminación, en estos días le voy a comprar un bizcocho para celebrarle 2 años al inicio de la transformación del estadio de fútbol que se empezó a remodelar. Tan bonito eso. Sí, al lado del Loyola, se empezó a remodelar y tiene 2 años. No sé si iré a sembrarle una cuanta mata de plátano, yo creo que le sacaríamos provecho, sobre todo en este momento que la comida está cara, o si le celebraríamos un cumpleaños. Da mucha pena ver los niños practicar en la calle o en el parqueo del polideportivo fútbol cuando diariamente lo hacían. La culminación de un puente peatonal que mucho la gente lo solicita en esa 6 de noviembre que comunica una comunidad de otra, que yo creo que esas son 3 años que le vamos a celebrar. Vamos a tener que comprar un bizcocho un poquito más grande porque ya son 3 años. Y una unidad de hemodiálisis para el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Y una serie de otras obras que nosotros necesitamos, que yo creo que San Cristóbal también va a desarrollarse como 2 pasos a desniveles también, que van a contribuir con la facilidad de la movilidad en San Cristóbal. Pero te das cuenta que independientemente de estén en oposición, y personalmente no me voy a cansar de hacerlo, como también formo parte de esa comisión de Hacienda que está en el Congreso, te das cuenta que en vez de incrementar el presupuesto de inversión pública para San Cristóbal, lo que vemos que desde el Poder Ejecutivo se introduce al Poder Legislativo en la parte que a mí me toca, y por eso no he votado por esos presupuestos, es que se ha reducido esa inversión pública en San Cristóbal, pese a que nosotros somos una de las ciudades que más le aporta al Producto Interno Bruto de República Dominicana, al punto que el presupuesto de inversión pública del 2023, lo he cuestionado muchísimas veces, no solamente en la comisión, sino también fuera, se redujo cerca de 700 millones de pesos al 2023. O sea, una cosa es lo que te cuenta el lobo y otra cosa es lo que realmente vive Caperucita. Muchos primeros Picassos, muchos anuncios, pero nada en esa base legal, que es lo que te provoca o que te ampara que ese Poder Ejecutivo pueda destinar esos fondos para el desarrollo de una ciudad de San Cristóbal. Pero lo importante en esto es no cansarnos de luchar, no cansarnos de proponer, no cansar de batallar por esos san cristobalenses que hoy en día me han dado el honor y la oportunidad de representarlos desde el Congreso de la República Dominicana. Diputado, ¿usted cree que la... Por cierto, está muy bueno el café. Sí, lo hacemos aquí, Carolina y yo, una marca especial. La colectividad, sus electores entienden la diferencia entre un diputado, un senador y un alcalde, porque siempre he pensado, y todas las personas de provincia lo percibimos así, que a veces le pedimos más a los diputados y a los senadores de lo que pueden dar o de lo que le pertenece al alcalde. Yo recuerdo hace unos años estuve en una campaña con el arquitecto Emilio José Brea García en San Francisco de Macorís, y la campaña de un representante ante el primer poder del Estado parecía de alcaldía, y lo que le pedían era de alcaldía. ¿Usted cree que en su comunidad, además usted pertenece a una familia tradicional de San Cristóbal, que me imagino que en cada esquina le piden algo? Y de eso también vamos a hablar, porque usted ha permanecido fiel a su partido de Estrella Amarilla. Pero díganos, ¿entiende el electorado eso en su comunidad? Miren, si se me preguntase a mí, como un joven en formación todavía en esto, aunque ya tengo la oportunidad de hacerlo, yo creo que también muchas de las cosas que nos solicitan es producto de las expectativas que le generamos al electorado al momento de realizar la campaña electoral. Porque yo sí bien recuerdo que yo compartía con los electores cuando me tocaba conversar. Y yo le decía que el diputado, el legislador, que mañana le diga que le van a construir una carretera, lo bote de ahí aunque sea yo que se lo esté diciendo. Porque yo no voy a tener presupuesto para resolverle un problema de una infraestructura. Ahora, yo garantizaba gestión, ser esa correa de transmisión entre ese Poder Ejecutivo, que es la que tiene la facultad de administrar los fondos públicos en las diferentes instituciones para ejecutar esa obra, y ese primer poder del Estado en el que yo estaba. Entonces yo creo que esa diferencia entre
que le toca a ese electorado establecer entre quienes tienen una función u otra, yo creo que está muy marcada por el momento en el que nosotros realizamos el proceso eleccionario. Porque si cuando conversamos con nuestros electores se les explica hasta dónde está el brazo, hasta dónde llega el brazo de cada una de las funciones que nosotros tenemos, y probablemente no generamos las expectativas que mañana podría tener ese electorado, esa sociedad con nosotros, yo creo que hoy en día cerca de ese 67, 68% y creciendo, de sobre todo esa población joven creería más en nosotros, que hoy en día tiene desafección por la política. Eddie, quienes seguimos tu carrera política, te vemos frecuentemente acompañar a familias que tienen alguna dificultad, y de manera muy particular, en el caso, por ejemplo, cuando hay el tema de la donación de sangre, que es un problema por resolver en la República Dominicana. Con relación a ese tema, ¿has sometido algún proyecto o qué tú crees que hace falta para que podamos resolver ese problema o atender ese problema en República Dominicana? Mire, sobre ese tema de manera particular, porque desde el Congreso tenemos dos formas de poder someter un proyecto: o lo sometemos de manera personal o acompañamos a algún colega que en algún momento determinado previo tuvo esa iniciativa. En este caso particular, el colega Ángel Esteves, también joven de La Vega, iniciando nuestro proceso de este año, este cuatrenio, sometió un proyecto para que en cada una de las provincias exista de manera formal un banco de sangre. Ahora, si a mí se me preguntase cuál es el análisis en el fondo que yo hago sobre este tema, porque independientemente de que yo hoy sea oposición, no se trata de ir con una pistola tirando los tiros sobre que alguien es el culpable, sobre todo quien gobierna, porque mañana probablemente a mí me tocará, y estoy absolutamente convencido de que me va a tocar estar gobernando, porque ni un día más ni un día menos, el 16 de agosto este gobierno le queda en el Palacio. Ahora, también hace falta algún tipo de políticas públicas donde se genere la conciencia ciudadana de la donación de sangre. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana existen muchos bancos de sangre, pero faltan en un momento determinado personas que vayan a donar la sangre. O sea, yo creo que tenemos que aunar esfuerzos porque haya una cultura de donación de sangre. Y hay una crítica también que le tengo al sistema de salud, que me enteré básicamente en estos temas. Porque si a mí se me preguntase cuál es la mayor emergencia que a ti te solicita una comunidad como representante, que tampoco, aunque yo no tenga que ver nada con salud, no puedo cuestionar a la sociedad porque soy su representante. En un momento de desesperación, tú tratas de buscar a quien tú entiendes que podría tener una relación para resolver ese problema. Y es que ustedes sabían que el único seguro médico que en la Cruz Roja, por ejemplo, solamente te cobra una muy mínima parte por una pinta de sangre es el seguro Senasa. O sea, las demás aseguradoras, si tú tienes un seguro médico, no te cubre una pinta de sangre en el seguro. Y fue un caso de una joven... No te cubre el proceso de procesar la sangre. De una joven que, pobre, de una familia de escasos recursos en San Cristóbal. Me recuerdo que fue un domingo en la noche que tuve que trasladarme a la Cruz Roja y daba mucha pena ver que ellos necesitaban una cantidad X de sangre, tenían un seguro médico que cotizaban mensual, un seguro privado, me reservo el nombre, y no solamente le podía cubrir el seguro con eso. Ya nosotros emitimos una carta a la CISARRIL para ver qué sucede al respecto, porque está bien, hay muchas cosas que a mí me gusta también aclarar. En esos casos debían aunarse todas las bancadas, no importa el partido que sea, porque eso es un asunto grave. Claro, es verdad, solamente el seguro Senasa cubre el procesar la sangre. Exacto. Porque es importante orientar a la audiencia que cuando una persona dona sangre, no le ponen esa misma sangre. Claro que no. Y aún le fueran a poner esa sangre, hay que hacer una cantidad de análisis a esa sangre. Entonces, ese procesamiento de esa sangre implica unos costos. Entonces, el seguro Senasa tiene esa cobertura, pero los demás seguros privados no lo tienen incluido. Miren, y hay otra cosa que también aprovecho este espacio para aclararle a la sociedad y que vayamos generando conciencia sobre esos temas. Hay muchas de las cosas que he visto colegas, no lo cuestiono,
de que para que se amplíe la cobertura de algún servicio, someten algún proyecto de ley. Y sabemos nosotros, una cosa que si a mí me tocaría en un momento cuestionar al Congreso, no solamente al Senado, también a la Cámara de Diputados en la que estoy, es la tardanza que toman los proyectos por la burocracia que existe, porque probablemente mucha gente mañana te cuestione qué esto está haciendo, qué tú hiciste, cuáles resultados tuviste. Y hay una burocracia dentro de los congresos, natural en democracia, donde dilata mucho ciertos tipos de procedimientos. Sin embargo, las coberturas de los servicios de salud no dependen de una ley. He visto leyes de autismo, leyes de salud mental, para ampliar la cobertura. Y la cobertura es una reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde se amplíe. Porque la ley lo establece, la 8701, que le da la facultad de que el catálogo de servicios de la Seguridad Social esté determinado por el Consejo, lo determina el Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, la ampliación de los servicios no depende de una ley, porque el legislador en ese momento fue sabio. El legislador sabe que una modificación de una ley puede tardar años. ¿Cuántos años tiene el Código Penal modificándose en República Dominicana? Sin embargo, es probable que la sociedad en un momento determinado, por los avances de la ciencia, y cada día vamos descubriendo la solución más de los problemas, entonces le da la facultad a ese Consejo Nacional de la Seguridad Social para que amplíe esos servicios. Entonces, yo sí creo que si tanto la sociedad como la clase política entendemos básicamente eso, y muchos de los servicios que nosotros queremos que se amplíe de manera unificada, vamos a exigirle a ese organismo competente en vez de estar pensando en modificar ley, creo que nosotros vamos a tener mayores resultados cuando necesitemos que esa sangre la cubran los demás seguros, cuando necesitemos que esa salud mental la cubran los seguros médicos, que esa nutrición la cubran los seguros médicos, y una serie de procedimientos que muchas veces no me explico cómo es posible que la seguridad social te cubra la salud reactiva. O sea, yo tengo un problema del corazón, tengo un problema de azúcar, tengo un problema de cáncer, y me cubre el seguro, y la medicina preventiva no me lo cubre. Nos dice Francis que tenemos que hacer otra pausa, y antes de conectarnos o aprender a conectarnos con Ana Mercy, tenemos dos preguntas más para el diputado Eddie Montaz. La pausa, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Generación Hidroeléctrica Dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. EGI, líder en energía limpia. El Senado de la República informa que ante la Comisión de Educación comparecieron representantes del Ministerio de Educación para analizar el proyecto de ley sobre niños con facultades talentosas y superdotados. En otro orden, la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología socializó el proyecto de ley que regula la licencia para el ejercicio profesional con representantes del Ministerio de Educación Superior y la Consultoría del Poder Ejecutivo. Otras comisiones estudiaron más de 20 iniciativas legislativas que contribuyen al desarrollo del país. El Pleno de la Cámara Alta también aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley Nacional de Semillas, además del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno de la República de Costa Rica. Mientras que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, en compañía de los senadores Alexis Victoria y José del Castillo Sabiñón, recibió en su despacho a las asociaciones de zonas francas y navieros, presididas por Luis Bonilla y Jacques Cranic, respectivamente. Luego sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la AIRD, presidida por Celso Juan Marrancini, con quien conversó acerca de las acciones que desarrolla la organización. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto,
pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé. Esperando el gobierno en la Z101. El sistema de salud y sus problemas, su alcance, siempre motiva llamadas, motiva reflexiones. El tiempo hoy, en este lunes 15, nos va a hacer desviarnos un poquito, pero creo, Carolina, que tenemos ese pendiente con Eddie Montaz y con otras personas que están preocupadas por ese tipo de aspecto, y usted en su curul puede hacer muchísimo, pero no podemos dejar pasar al político, y están ocurriendo muchas cosas. No hablemos de campaña, porque en campaña hemos estado desde el principio, ese no es el problema. Es que hay almas que salvar. Sí, almas Claro. que salvar. Entonces, ahora hay un conflicto en el partido, en 26 partidos en relación con el porcentaje, con la Junta, pero la pregunta es, ¿usted va a permanecer en su partido? ¿Usted va a optar por una segunda postulación para quedarse en su curul y hacer las transformaciones legales que usted ha prometido? Lo primero es que nací en el PLD y estoy en el Partido de la Liberación Dominicana y seguiré en el Partido de la Liberación Dominicana. Es normal en democracia que en un proceso electoral tú pierdas, porque participamos 20 y ganamos 4, por ejemplo, en San Cristóbal. Y personalmente yo me siento muy orgulloso del Partido de la Liberación Dominicana, aunque en la última etapa no dimos nuestra mejor versión y por eso hoy no gobernamos, por las transformaciones que nosotros hemos logrado en los últimos 16 años y que de Latinoamérica hemos sido, y me gusta decirse a los compañeros, el partido más exitoso de los últimos 30 años. Si evaluamos toda Latinoamérica, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido más exitoso en Latinoamérica, no solamente por las victorias electorales, sino por el crecimiento del Producto Interno Bruto que ha logrado en la República Dominicana, que en comparación con otros países de Latinoamérica, entonces no se ha logrado en los últimos 30 años. Sobre la repostulación, yo soy un político. El político nunca cierra la puerta o a seguir donde está o a ir a un paso siguiente de donde está, pero me gustaría que en este momento, previo a que se abra el torneo electoral formal interno de los partidos, me permitan seguir trabajando por lo que la sociedad me eligió, que fue para que 4 años se los represente desde el Congreso. Yo creo que San Cristóbal y el país tienen muchísimos problemas, necesitan muchísimo de nosotros, sobre todo en un contexto de inflación, de inseguridad y la problemática que nosotros tenemos ahora mismo de falta de gobernabilidad, para tratar de resolver los problemas de la gente. Y yo considero que todavía yo como legislador, San Cristóbal demanda mucho de mí en esta etapa por la que mensualmente con los impuestos de los ciudadanos se nos va pagando. Algunos decimos desde afuera que en ocasiones el primer poder del Estado luce como esperando algo desde afuera. Como que ustedes no están empoderados, como si el Poder Ejecutivo no le pide algo y lo ordena rápido, o grupos fácticos no se lo piden, ustedes no se dan cuenta que son el primer poder del Estado. ¿Es una percepción desde afuera o ustedes saben el poder que tienen? Yo creo que sí, en gran medida, pero al final las 190 sillas que hay ahí la pone el pueblo. O sea, cada uno de nosotros, los representantes, es por un electorado que nos pone ahí. Y depende mucho de ese elector. Para mí es uno de los actos de responsabilidad más grandes, que tú mediante una cédula me da la facultad de que te represente durante 4 años. Yo creo que no hay
socialmente existen pocos actos de responsabilidad como esa, de que yo administre tus impuestos por 4 años, es quien te pone ahí. Ahora, naturalmente, los partidos, que en democracia representativa son los que participan y tienen diferentes cantidades de número de curules dentro de la bancada, tampoco yo cuestiono cuando un partido u otro tiene los mecanismos de pasar o no X o Y proyectos dentro del Congreso, porque naturalmente tú tienes una visión distinta de cómo vas a gobernar. Por tanto, a veces me causa mucha risa cuando mucha gente cuestiona de que un partido determinado votó inclinadamente por un área o por la otra, porque al final son la visión de gobernanza que tienen los partidos políticos y también se manifiesta en el Congreso. No necesariamente tiene que ser el Poder Ejecutivo, o, por ejemplo, se han dado muchísimo, aunque en este cuatrenio, no tengo experiencias anteriores, pero sí esta, cerca del 90% de los proyectos que se han aprobado, tanto proyectos de aprobaciones de contrato como de ley, son enviados por el Poder Ejecutivo. Y me nace entender de que la pregunta de Carmen viene básicamente por ahí, y en grueso modo han sido cerca de esos 20 y tantos mil millones de dólares que se han tomado prestados, tanto del sector no financiero como el financiero, de estos 4 años, que lamentablemente la República Dominicana, cada ciudadano paga un alto porcentaje de intereses mensuales por dinero no ejecutado. Y otro muy lamentable es que mucho de ese dinero que se cogió, se ha cogido para gasto corriente y no gasto de capital. Sigue siendo bueno el muchacho, sí que tiene posibilidades de ocupar de nuevo la curul. Una pequeña pausa para regresar con Ana Mercy Otañez. En la Z101, esperando el gobierno. Bueno, hay una promesa de conectarse con tu grandeza. Primero hay que saber si uno es grande y después cómo uno se conecta, porque hay problemitas con la energía eléctrica en estos días. Bienvenida, Ana Mercy. ¿Qué nos prometes para el 18? Porque mucha fanfarria aquí han dicho, no, eso es una maravilla. Vamos a ver si es verdad, Carolina. Yo estoy feliz. Yo de verdad nunca me imaginé que iba a tener este privilegio porque yo siempre estoy del lado que está usted y es más cómodo. Sí, mucho más. Mucho más cómodo. No, además coincidir con ese muchacho y todo lo que usted dijo fuera de cámara, que no lo vamos a decir. Fuera del aire, dije cámara. Me porté tan bien, pero es que Eddie, aparte de lo que nos une una niñez cotuizana, aunque él esté por San Cristóbal. Mira eso. Claro. Piña y más piña. Y oro. Y oro. No, yo bailo como una buena cibaeña. Sí, claro. Biculturalístico, ¿no? Sí. Universal. Sí. Bueno, encantado, gracias. Vaya, Eddie. Yo he dado un paso importante en mi carrera. Creo que hay que ir creciendo hacia donde puedes agregarle valor a las personas. Y las mujeres hemos demostrado una calidad humana inigualable para alcanzar éxito, para tener ese avance técnico profesional. Sin embargo, en la parte emocional, en la parte del corazón, en la parte del despliegue, todavía hay un sinnúmero de mujeres que no encuentran su camino. Y hacen cosas por rutina, por lo que te impone la sociedad, porque hay un patrón que te dice que hay que estudiar, hay que ir a una maestría, hay que casarse, hay que tener hijos. Y no todas las mujeres nacemos para tener el mismo patrón. Hay una realización que es individual. Y de ahí nace Conecta con tu grandeza. Y todos tenemos una grandeza que explotar. Y es esa manera de saber cómo nos envía el Señor al mundo con un talento único. Dios no se repite. Todos somos diferentes, todos somos únicos y todos tenemos un legado que dejar. Lo que pasa es que a veces nos llevamos tanto de lo que nos imponen y lo que tenemos que hacer que nos olvidamos del ser. Entonces esa vocecita del alma, esa que te vive diciendo, puedes brincar, puedes saltar, puedes cantar, hazlo. Puedes equivocarte. Puedes equivocarte, y puedes levantarte. De cero. Todo aquel que cae y vuelve se levanta es aquel que aprende y que va conectando con la experiencia. El 2023 para mí es un año muy importante. Ya yo soy una niña que pasa de 18 para 50, entonces es el año... un puente. Sí, interesante. Sí, yo paso de 18 y voy a llegar a 50. Y yo creo que la etapa más importante yo la comienzo a vivir ahora.
Es una etapa. Wow. Sí, es una etapa donde yo soy una esposa, una madre, 2 hijos ya jóvenes que tarde o temprano seguirán su agenda y yo no pienso quedarme en mi casa con mis sueños en una maleta. ¿Y cómo usted le transmite eso a millares de mujeres que quizás la escuchan y dicen, pero eso es verdad, pero cómo nos lo enseña? Y veo que solo se refiere, pregunta Francis, pero solo a las mujeres, ¿por qué no a los hombres también? Porque en esta primera etapa yo he hecho una conexión especial con mujeres adultas. Y las mujeres más jóvenes viven en una sociedad mucho más abierta que le permite tocar temas, le permite arriesgarse, pero la de mi generación, muchas están con el corazón a media asta, muchas no realizaron el sueño profesional y creen que la vida por eso se acaba, muchas no entienden que realizar los sueños y alcanzar una meta no tiene fecha de caducidad, ni tiene una edad específica. Quiero conectar con esas mujeres. Pero ¿cómo lo estás haciendo? Bueno, yo te veo en las redes sociales. Yo sigo a Ana Mercy, está en TikTok, está en Instagram, porque usted la ve. Ahora está aquí en la celda esperando el gobierno que nos diga ahora. Porque usted la ve muy formalita. Sí, porque usted la ve muy formalita y eso. En las mañanas yo soy muy formal. Claro, pero después no. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Lo que estoy haciendo ahora, primero me voy a juntar con un grupo de amigas. Okay. Y le voy a contar esa nueva faceta en la que pueden ellas conectar conmigo. ¿Estás preparando un evento? Exacto, estoy preparando un encuentro con amigas, es donde voy a dejar un poco esa formalidad periodística. ¿Esa amiga incluye cualquier persona que pueda ir o no? Primero es íntimo. Primero es íntimo, okay. Es el arranque, no lo he dicho, pero ahí comienza la celebración de mis 50. ¿Por qué lo hago así? Porque para yo mostrar mi grandeza, yo tengo que mostrar mi satisfacción conmigo misma. Y yo comenzaré a hacer una serie de actividades que me permitan poder contarlo, poder compartirlo con otras mujeres, pero estar muy contenta con el camino que yo he elegido. Y entonces es la mejor manera. Conéctate, es privado. Es privado, es privado. Okay. Es para un grupo de amigas. Vamos a hablar un rato en la mañana, van a conocer una faceta de mí que no conocen, que es la que yo pretendo llevar a donde Dios me ponga. Pretendo ir a los pueblos, pretendo hablar a empresas, pretendo contarle a las niñas de las escuelas. Es ese importante paso interior que debemos estar satisfechas con nosotros, sana de cualquier situación que nos hayamos podido quizás no pueda doler o nos haya hecho caer y no hayamos podido levantar, para luego entonces, después de ese encuentro, tener la oportunidad de hacerlo público. ¿Cómo se da el proceso, Ana Mercy? ¿Cómo usted decide esto, que aunque es privado, encuentro con amigas, es evidente que ya ha trascendido? Sí. Y que es noticia. Sobre todo, como dice Sí. Carolina, ya muy en serio, usted tiene una vida en las redes. Entonces, es como que yo diga, voy a hacer un café con leche para mis amigas y que lo sepa el mundo. Entonces, claro. ¿Cómo llega usted a eso? ¿Y qué podemos esperar después de conectarse usted con sus amigas? Yo realicé esa idea con la intención de impactar mi entorno primero. ¿Y esas amigas son 5, son 10? No, es un grupito. ¿No es el millón de amigos? No, Okay. no, esta no es el millón de amigos, es un grupito de 50, 60 amigas que nos juntaremos. Yo le he invitado a conectar con su grandeza. Ni siquiera hay un programa que ellas conocen, es una propuesta que yo tengo que le va a permitir primero a mi entorno conocer una faceta nueva de una mujer que deja en las mañanas quizás el micrófono y la oportunidad de hablar de noticias y de actualidad para entonces adentrarme en un mundo de emociones con mujeres que simplemente tienen la oportunidad de ese legado divino que Dios puso en cada una de nosotros, ponerlo a la disposición de los demás. Ha mencionado varias veces el legado divino y ha mencionado el Supremo Hacedor. ¿Esto es un asunto religioso? No, esto es un asunto de fe para mí. No implica una religión en particular. El año pasado, hace aproximadamente un año, en Semana Santa, viví una situación de salud difícil. Y eso me hizo reencontrarme mucho más conmigo y descubrir que cada quien debe seguir ese talento individual
y natural que Dios nos pone. La mayoría de las personas fracasamos porque yo quizá puedo modelar, quiero ser como doña Carmen, en los comentarios, en sus escritos, en su forma de manejarse, en su cordura cuando ha tenido una posición pública, pero yo no puedo ser igual a ella, porque usted es única. Sus huellas dactilares no es igual a la mía, su forma de ser, su físico, y muchas de nosotras no conectamos con nuestra grandeza porque queremos conectar con la grandeza del otro. Quiero ser como fulano de tal, no quiero ser como Volvemos a hacer una referencia y Carolina sabe que lo voy a mencionar y qué bueno. Vuelvo a repetir que hay una institución financiera que tiene una publicidad Claro que que sí. cada vez que la veo digo, ojalá siguiéramos. Te va creando Sí. toda la expectativa de Sí, yo quiero ser, pero no es como Madonna. Yo No, quiero ser como mi mamá, dice la Sí, muy muchachita. linda esa. Entonces, por ahí vamos. Por ahí conectar vamos. con esa grandeza que podemos tener, no importa que estemos frente Sí. a la NAFE Exacto. o frente al micrófono, ¿no? Es que es ahí donde está el éxito. Si cada quien identifica ese talento natural y esas fortalezas que Dios puso en ella, va a conectar con su grandeza. No va es a tener. difícil en esta situación que estamos viviendo ahora mismo. Sí. De violencia, de intolerancia, de no querernos. ¿Cómo La te va? mayoría de las mujeres que viven en ese proceso de violencia crecieron así y no han encontrado una conexión, educación, estudio que le permita saber que esa no es la vida normal. Le pasa incluso a mujeres que están en buenas posiciones laborales, en exposición constante, porque hasta que la copa no se rebosa, le da vergüenza, pero en sus hogares, en su origen, o el abuelo o el papá fue así. ¿Por qué nosotros tenemos esos problemas? Porque el Ministerio de la Mujer, que es el órgano que está para educarnos, debe sacar eso de ese entorno de ministerio. Y yo trabajé en el ministerio y yo conozco el esfuerzo que se hace, pero eso hay que sacarlo de esas 4 paredes, eso hay que llevarlo a los centros educativos, eso hay que decirle a esas mujeres cómo es que la vida funciona. Eso yo quiero decirle cuando yo te hable de conectar con tu grandeza. Cuando una mujer conecta con su interior, conoce sus fortalezas, las trabaja, porque en este encuentro habrá un manual de regalo que le va a servir a mis amigas para ella comenzar. Incluso mujeres que aparentemente son exitosas tienen un vacío existencial y todavía no saben por qué. Es porque no han podido conectarse con ellas mismas. Entonces a esas mujeres que viven en violencia hay que contarle que hay otra vida. Hay que decirle que hay otras oportunidades y otra manera. Pero si usted vio a su mamá sufriendo porque su papá le daba, si usted vio a su abuela que tenía que pedir permiso para hasta tomarse un vaso de agua o consultar que se iba a cocinar, usted entiende que esa disciplina es lo correcto. Me gusta Carolina, pero Claro. no podemos ir porque son sus amigas que van. Pero yo creo que Aquí hay invitación. No, pero nosotras somos sus amigas. Claro, nosotras estamos invitadas. Yo tengo la invitación suya aquí. Claro Ella que lo sí. sabe. No, y aparte de eso, Ana Mercy prometió que va a venir a contarnos aquí en el programa cómo estuvo el evento. ¿Cómo estuvo la conexión? Claro que sí, de fue hecho, 220. de hecho ese será el regalo de las madres para los oyentes del programa. Este Así es el que, único programa al que yo he venido antes del evento. claro. Y fue una exigencia que logramos que fuera antes para motivar y para que la conexión se diera. Aunque Carolina no tiene que conectar mucho, ya está clarísima, que ya está Lo que conectada. pasa es que Carolina llega a mi vida por una relación de amistad con mi esposo. Entonces yo ya casi me la robo. Ya ella es más mía que de él. Pero me gusta la idea de este Y programa. yo le robé a Miguel Otañez, entonces Sí, así sí, fue que... de familia a familia. Ladrón que Y roba Miguel ladrón. Otañez fue que me puso el nombre de Mujer Seguridad. para que usted vea. Sí. Entonces, es importante muchos comentarios, pero Francis insiste, ¿por qué los hombres no y las mujeres sí? Los hombres van a tener su momento. Incluso me gustaría haber comenzado con hombres, pero tengo una conexión especial y muchas mujeres que me hablan justamente por lo que Carolina decía al principio. La facilidad en las mañanas hablarte de noticias y en las redes yo te cuento mi vida. Yo no ando con poses.
la autenticidad es sumamente importante para tú conectar con tu grandeza. Y yo creo que cuando se llega casi a cumplir 50 años, es donde tú entiendes que no hay ni siquiera que pensar en las miradas extrañas que te daba tu mamá por querer resalir ante cualquier situación. Y uno dos, sí, ¿lo entendí? claro. Sí. Carolina. Mami hablaba con los ojos. Sí, Bueno, con los habla ojos. con los ojos. Dice, todavía. Siéntate, cállate, hora de bañarse, acostarse, entre, cierre la puerta, todo. Entonces, yo tengo una libertad emocional y una tranquilidad que yo quiero compartir con otras personas. ¿Lo aprendió solita? No. Primero fui a estudiar con la intención de agregarle valor a las personas, pero Dios entendía que los procesos que me esperaban eran mucho más fuertes que lo que yo podía hacer. Un esperando el gobierno de lujo este 15 de mayo. Ahí está el equipo del gobierno de la tarde y ustedes, gracias. Mañana será otro día por aquí. Gracias, Francis. En la Z101, esperando el gobierno.